Hola mis queridas amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Hoy venimos con este nuevo proyecto. Es una maravilla, queda muy bonito y tiene un efecto óptico muy interesante. Vamos a trabajar en esta mochila. ¿Me acompañas? Para hacer esta mochila vamos a trabajar con 5 colores. El azul marino, azul índigo, azul medio, celeste y blanco. Pueden escoger cualquier otra gama de colores que puedan encontrar que les guste, como la gama de los verdes, la gama de los rojos, en fin, cualquier gama de color. Aquí lo que interesa es tener 4 tonos de un mismo color. Yo en mi caso pues lo voy a hacer en azul porque es el único color que he conseguido, esta gama de esos 4 colores. Así que lo vamos a hacer en azul. Vamos a necesitar para esto, ya les digo las cantidades de azul marino, pero toda completa, ¿eh? Yo os digo las cantidades, no solo de la mochila, también el cordón, los borlones, la gasa, completo, ¿eh? Y yo calculo que son aproximadamente 160 gramos de azul marino, 140 del blanco, y luego de estos tres azules, el azul índigo, el medio y el celeste, unos 100 gramos aproximadamente. La mochila va a medir 26 centímetros de base y 28 centímetros de alta. Ya con estas medidas, podemos calcular que si no queremos que sea tan grande, reducir el tamaño de la base. En fin, a medida que vamos, que vamos tejiendo, también yo os iré diciendo qué podéis hacer para acoplar el tamaño, para hacerla más grande, para hacerla más pequeña, en fin, todos esos detalles. Bueno, vamos a necesitar unas tijeritas, un marcador de puntos, una aguja lanera y por supuesto nuestra aguja de crochet. Este hilo mide 2 milímetros de grosor. Se sugiere que se trabaje con una aguja de 2, del número 2, pero como interesa que nuestro tejido quede bien compacto para que le dé rigidez a la mochila, pues yo siempre utilizo una aguja que es un poquito más delgada, en este caso 1,75. Toda esta información la dejaré escrita justo por debajo del vídeo, aquí abajo. Vais a ver que hay un escrito y pone más y puntos suspensivos. Si pinchas el más, se despliega un texto y en ese texto voy a dejar todas las cantidades de hilo que necesitamos, las medidas de la mochila, etcétera. Vamos a comenzar haciendo nuestra base circular. Yo he escogido el azul marino, el color más oscuro de todos los azules con los que vamos a trabajar. Comenzamos haciendo un anillo mágico de esta manera y vamos a emplazar 8 puntos. Este primero no cuenta porque este es el ajuste. Ahora aquí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora cerramos nuestro anillo. Lo cerramos completamente y comenzamos a tejer alrededor en estos puntos, pero vamos a coger solo la hebra de atrás del punto, aquí, y también vamos a incorporar los hilos con los que vamos a trabajar más tarde. Aquí tenemos 4, vamos a trabajar con 5 hilos, con 5 hebras, perdón, 5 colores.
Entonces lo colocamos encima de la hebra con la que estamos tejiendo. Sujetamos aquí, cerramos nuestro primer punto y marcamos. Voy a marcar mi primer punto para saber de esta forma dónde comienza, dónde acaba la vuelta, porque trabajamos en espiral, no trabajamos con vueltas cerradas. Bien, aquí en este mismo punto haré un segundo punto, porque vamos a hacer 8 aumentos, con lo cual vamos a tener 16 puntos al final. La colita de haber cerrado el anillo también lo vamos a incorporar junto con estas hebras que hemos puesto. Ya tenemos 2. El siguiente punto, cogiendo solo el medio punto de atrás, hacemos otro aumento. Ya tenemos 4 puntos. En el siguiente otro aumento, tendremos 6. Así hasta finalizar nuestros 8 puntos del anillo, que se convertirán en 16. A medida que vamos haciendo puntos, estas hebritas las vamos a esconder. No la del anillo, que es esta corta, sino estas larguitas las vamos a esconder de esta forma. Tensamos con mucho cuidado y las dejamos escondidas. Vamos a esconder este que se nos queda un poquito más afuera, así, y el blanco así, que se queden escondiditas, y seguimos tejiendo hasta el final. Una vez hemos completado nuestra vuelta con 16 puntos, retiramos el marcador y en este punto vamos a hacer el comienzo de nuestra vuelta 3. La vuelta 1 fue el anillo, la vuelta 2, 8 aumentos, y ahora vamos a hacer 16 aumentos, es decir, vamos a hacer 2 puntos en cada uno de estos puntos que hemos hecho. Tenemos 2, 4 aquí. En el siguiente hacemos otros 2, tendremos 6, siempre cogiendo la parte de atrás del punto. Así hasta completar la vuelta tendremos 32 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto y un aumento. Retiramos el marcador. Hacemos el primer punto y marcamos. Este punto lo hacemos normal. El siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntos juntos en el mismo. El siguiente, un punto normal. El siguiente, 2 puntos juntos o aumento, ¿vale? El aumento son 2 puntos juntos. El siguiente, un aumento. En total vamos a realizar 16 aumentos a lo largo de toda la vuelta. Por lo tanto, acabaremos teniendo 48 puntos. Completada la vuelta con 48 puntos, comenzamos nuestra siguiente vuelta, en la que vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Marcamos este primero. Tenemos uno en el marcador, hacemos un segundo punto aquí y ahora hacemos un aumento, 1 y 2. De vez en cuando, antes de finalizar la vuelta, miramos el revés, por si se nos ha quedado algún hilito pillado por fuera, que podamos ajustarlo, para que el revés quede lo más bonito posible. Ahora aquí
Repetimos 2 puntos, perdón. Aquí hacemos 1, 2 y hacemos de nuevo un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Así vamos a ir repitiendo toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Acabado esta vuelta con 64 puntos. Ahora vamos a comenzar la vuelta 6 haciendo 3 puntos y un aumento. Vamos contando el primero, que lo marcamos enseguida para que no se nos olvide. Aquí tenemos el primero, marcamos y seguimos tejiendo, contando con este que tenemos aquí en el marcador. 1, 2, si lo logro, 2 y 3. Hay que tener cuidado porque están muy pegaditos, un punto junto a otro, y es muy fácil saltarnos alguno. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos 3. En el siguiente hacemos un aumento. Hacemos 2 puntos juntos. Tenemos 1 y el segundo en el mismo. Y volvemos a contar 3 y así vamos toda la vuelta. Al final vamos a tener 80 puntos. 2 y 3. Y a continuación otro aumento. Esto es lo que vamos a hacer. Toda la vuelta igual, ¿vale? Fíjense bien. Siempre hablo en plural porque me imagino que son muchas las personas que lo ven. Que una vez hemos hecho el aumento, el siguiente punto está muy pegadito aquí. Entonces es muy fácil irnos al siguiente y saltarnos un punto, con lo cual al final de la vuelta no vamos a tener los 80 puntos. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. También cada vez que vayamos adelantando en nuestro tejido, ir mirando por detrás. Por ejemplo, a mí aquí se me han quedado unos puntitos. Pues asegurarnos que no se nos queda ningún punto pillado por detrás. Si algo se queda, ese mismo color, lo que hacemos es tensar para que se vuelva a esconder, ¿eh? He acabado la vuelta y si ven que aquí se me han quedado unos puntitos, entonces es este azul el que se me ha quedado. Yo tenso y vuelvo a acomodar el tejido para que no se me quede encogido, porque si no, luego nuestra base no va a quedar plana como se supone que debe quedar. La siguiente vuelta serán 4 puntos y un aumento. Si aquí hemos acabado con 80, pues serán 96 puntos al final. Hacemos el primero, marcamos y seguimos contando. El primero ya está aquí en el marcador. Seguimos contando 2, 3 y 4 y hacemos el aumento, y esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Comenzamos vuelta 8
y haremos 5 puntos y un aumento. Ya tengo 1 en el marcador, voy contando 2, 3, 4, 5 y hago un aumento, 2 juntitos, así, y volvemos a repetir 5 puntos, un aumento. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento. Y al final, pues tendremos 112 puntos. Comenzamos la vuelta 9, donde vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Tengo el primero ya en el marcador. Voy contando. 2, 3, 4, 5, 6 y hago el aumento. Y esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y al final tendremos 128 puntos. En la vuelta 10 haremos 7 puntos y un aumento. Eso lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Y al final tendremos 144 puntos. Bueno, esto ya va tomando cierto tamaño. Está chiquito todavía. Hay que seguir. En esta vuelta 11 vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Y eso es lo que vamos a ir repitiendo. 8 puntos, un aumento a todo alrededor. Y al final tendremos 160 puntos. Estamos en la vuelta 12. Aquí haremos 9 puntos y un aumento. Esto lo iremos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. 9 puntos, un aumento. Y al final de la vuelta vamos a tener 176 puntos. Aquí en vuelta 13 haremos 10 puntos, incluido el del marcador, ¿vale? Contamos desde el marcador. 10 puntos y hacemos un aumento. Y al final de la vuelta, repitiendo esto mismo, tendremos 192 puntos. En la vuelta 13 haremos 11 puntos, un aumento. Repetiremos 11 puntos, un aumento tantas veces alrededor de nuestro círculo. Al final tendremos 208 puntos y tiene que quedarnos planita, tiene que quedar planita. Si se nos encoge es porque de pronto nos hemos saltado algunos puntos, algunos aumentos, o hemos tensado demasiado nuestros hilos internos. Entonces eso hay que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Pues cuando vemos que nuestra base, nuestro círculo, se nos empieza a encoger, miramos a ver cuál fue la vuelta en la que se nos empieza esto a encocar. Y tendríamos que regresar hasta esa vuelta y corregir. Pero si vamos con cuidado, paso a paso, un punto al tiempo, no debería de encoger nuestra base y tendría que quedarse completamente planita. Bueno, pues ya saben, 11 puntos, un aumento. Estamos en vuelta 15 y aquí vamos a hacer 12 puntos, un aumento. Yo llevo aquí 3, contaría hasta 12, haría el aumento y eso mismo a repetirlo a todo alrededor. 12 puntos, un aumento y al final tendremos 224 puntos. Vuelta 16. Aquí vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Y al final
pues tendremos 240 puntos. Como vamos haciendo aumentos en cada vuelta, 16 aumentos, ¿eh? En cada vuelta vamos haciendo 16 aumentos, entonces es por eso que acabamos teniendo muchos puntos. Porque aún la base está chiquita, no está muy grande. En mi caso está midiendo ahora unos 18 centímetros. Entonces vamos a seguir haciendo aumentos hasta obtener una medida que nos convenga. $13 puntos, un aumento. Estamos en vuelta 17. Aquí haremos 14 puntos y un aumento. Como ven, en cada vuelta lo que hacemos es distanciar los aumentos un punto. Entonces vamos progresivamente. La anterior eran 13, pues ahora son 14. Tenemos 2, el marcador cuenta. Entonces son 2. Aquí 3, 4. Vamos contando así. Hasta tener 14 puntos, emplazamos el aumento, luego repetiremos 14 puntos a todo alrededor. En vuelta 18 haremos 15 puntos y un aumento. Entonces el primero ya lo tengo en el marcador, voy contando hasta 15 puntos y hago el aumento. Y esa misma secuencia es la que vamos repitiendo. Al final acabaremos con 272 puntos. Vamos contando. Ya pronto tendremos un tamaño mediano de mochila. El tamaño pues depende del tamaño de nuestra base. Entonces, tan pronto tengamos la medida de la base de más o menos 25, 26 centímetros, a partir de ahí ya empezamos el cuerpo de la mochila. Entonces yo voy a ir tejiendo esta vuelta, la vuelta 18, con 15 puntos, un aumento. En vuelta 19 haremos 16 puntos, un aumento. Esto es lo que repetimos, 16 puntos, un aumento alrededor de toda la vuelta. Aquí al llegar al final tendremos 288 puntos. Nuestra siguiente vuelta será la vuelta 20. En la vuelta 20 haremos 17 puntos, un aumento. Y eso lo iremos repitiendo a lo largo de la vuelta, acabando con 304 puntos. De momento lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Si tienes alguna duda de cómo comenzar, de cómo llevar los hilos internos, la ventaja que tienen los vídeos es que tú puedes retroceder y volver a verlo. Y puedes verlo tantas veces como necesites, si te sea necesario. Si te está gustando, por favor, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita para que el programa te avise cada vez que subimos un vídeo. A continuación de que nos quedamos en la vuelta 20, continuaremos en el vídeo 2 con todo lo que tengamos que hacer después. Poco a poco, paso a paso, iremos haciendo nuestra mochila completita. Entonces, si no encuentras el vídeo, tenemos también un tutorial de cómo encontrar los vídeos en un clic. A muchas de las seguidoras yo les comparto ese tutorial porque nos sirve no solo para este canal, nos puede servir para cualquier otro canal. Bien, no hablo más porque aquí lo que venimos es a tejer. Sí me despido, pero nos vemos en el 2 en un ratito. Hasta luego.